Crea Talento les da la bienvenida. En el webinar de hoy desarrollaremos un tema que es tendencia en la gestión de las organizaciones. Será ¿por qué apostar por Employee Experience en 2023? Hola Carla, muy buenas noches. Buenas noches a todos, chicos, chicas, a todos quienes nos acompañan desde Venezuela, Bolivia, desde Lima, Colombia, mucha gente también de Colombia. Les doy la bienvenida y les anticipo que me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes esta tarde, noche de viernes. Yo les saludo desde la Ciudad de México, en donde radico desde toda mi vida y muy entusiasmado de estas colaboraciones con Crea Talento. Sin más preámbulo, les invito a que me compartan aquí en el chat qué esperan de la charla, qué se imaginan que puede responder a esta pregunta de por qué apostarle por Employee Experience en 2023. Tal vez ustedes ya le estén apostando, perdón, a Employee Experience en 2023. Tal vez sus organizaciones todavía no y ustedes quieren saber por qué. Así que platíquenme más o menos qué les motiva a asistir a una charla el día de hoy. Estaré encantado de platicar como de su experiencia. Antes de, en lo que ustedes me van respondiendo, les platico brevemente, bueno, la introducción que ha dado Carla es muy acertada. Llevo poco más de 10 años en recursos humanos, pero los últimos 4 años junto a mi empresa estamos tratando de volcarnos al 100% al modelo de Employee Experience. Creemos, estamos muy convencidos de que el modelo que se centra en la experiencia del colaborador es punta de lanza hacia lo que viene para el futuro. Y lo ha sido desde hace tiempo, lo ha sido desde hace por lo menos 10 años, 15 años tal vez. Y ahorita en esta charla hablaremos un poco también de qué es y qué no es Employee Experience, un poco para clarificar esas expectativas. Bien, pues espero aquí sus respuestas. Si alguien tiene algún comentario también puede ir poniendo preguntas para que las podamos resolver al final de la sesión. Es una sesión muy breve, yo estaré charlando por un espacio de 35, 40 minutos y después tendremos el tiempo para resolver todas sus dudas. ¿Listo? Bueno, pues nada, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla con esta charla que hemos preparado para ustedes. Espero que les guste. Bueno, en primer lugar, me gustaría como saber o aclarar, ¿no? Que todos los que estamos aquí hemos visto tendencias en 2023, ¿no? Hemos visto artículos o alguna pieza de contenido que nos habla sobre las grandes tendencias en 2023. Quizá uno de los que más me llamó la atención en un momento inicial, y ahora lo verán porque es el que les voy a compartir ahora, que es de HR Trends. Es de la Academia para Innovar Recursos Humanos y habla sobre 11 tendencias que marcarán la pauta de recursos humanos en 2023. Y lo primero que me sorprendió es que en un inicio, ¿no? Al momento de leerlas y de leer el artículo, es que no hay una mención específica o explícita al concepto Employee Experience, ¿no? Vemos el enfoque en el bienestar total, ¿no? Y el artículo habla, por ejemplo, no solo del bienestar emocional o mental, que estuvo muy, muy latente durante la pandemia, sino también un enfoque en el bienestar financiero, en el bienestar físico de las personas, en el bienestar laboral, ¿no? Cosa que es algo bastante interesante y bastante innovador y es cómo se detonan espacios laborales para que la persona pueda ser con plenitud su persona, ¿no? Y cómo el trabajo puede o no influir en eso. Está la tendencia de manejar o gestionar los ecosistemas de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo ya no son solamente los empleados que trabajan de 9 a 5 o de tiempo completo en nuestra oficina, sino pueden ser ecosistemas mucho más complejos, ¿cierto? Proveedores, empleados por proyecto, becarios, empleados por tiempo parcial, empleados que estén cubriendo una incapacidad o alguna ausencia. Eso, digamos, por hablar de lo más clásico, pero también enfoques como empleados freelancers, empleados que solamente estén acompañando a la organización durante cierto tiempo y más allá de hablar de empleados, más bien se habla de fuerza laboral y los ecosistemas de la fuerza laboral pues tienen un espectro más grande porque no necesariamente están, digamos, casados o comprometidos al 100% con nuestra empresa, ¿verdad? Normalmente pueden tener varios empleos
o pueden tener varios intereses, y el gestionar todo ese ecosistema se va a volver mucho más complejo y también pues, muy interesante. El rol que evoluciona para el director de recursos humanos. Acá ya nos habla este artículo sobre el super rol del profesional de recursos humanos. Ya no es solamente aquel que se vuelve un socio estratégico del negocio, sino también se debería y se está volviendo un socio estratégico de las personas, un habilitador para que las personas puedan desempeñar su trabajo, y eso implica pues también cambiar la manera en la que gestionamos el talento y en la que nos gestionamos a nosotros mismos. Se habla incluso por ahí en este y otros artículos del gran síntoma de burnout que tienen los profesionales de recursos humanos, particularmente a partir de la pandemia, ¿no? Pero de ahí para adelante, pues lo que nos toca es ponernos al día en algo que ahorita verán es bien importante que nos sigamos actualizando. Otra tendencia que habla el artículo es sobre la entrada de recursos humanos al metaverso. Por ahí, no sé si hay alguno de mis colegas que estuvo en el curso de onboarding pasado, pero hablamos cómo se pueden brindar experiencias en el metaverso con casos específicos, ¿no? Y es súper interesante y es una tendencia que cada vez más operaciones, sobre todo humanizar, por decirlo de alguna manera, el trabajo virtual o los puntos de contacto virtuales que tengamos con nuestra fuerza laboral, se puede hacer de manera muy exitosa en el metaverso. La redefinición de las estrategias de trabajo híbridas y remotas, la creación de las organizaciones que sean purpose driven, o sea, que se dirijan a partir del propósito que tienen. La inclusión ya no solamente en la fuerza de trabajo, sino en todo el ciclo de vida del empleado. El upskilling, el desarrollo de nuevas habilidades de nuestros líderes y gerentes. El levantamiento o el crecimiento más bien de aquí lo denomina HR Algorithmic HR. Yo hablo de que esto es como la evolución de la tendencia de People Analytics, en donde ya no solamente somos data driven en un nivel, digamos, descriptivo, ¿no? Es decir, ¿qué es un nivel descriptivo? Nosotros analizamos información que tenemos y a partir de ello corregimos cosas que hicimos en el pasado. Tenemos, por ejemplo, un bajo score de engagement y entonces evaluamos qué podríamos hacer y corregimos o tratamos de corregir. El HR algorítmico o el HR predictivo se basa en la ciencia de datos para establecer cuáles son las tendencias del comportamiento de la información que se tiene para poder predecir el futuro y de esa manera anticiparnos a que pueda suceder algo que no queremos. Y entonces implica desarrollar y diseñar estrategias de manera predictiva. Y eso, pues la verdad es que es bien innovador, ¿no? Es muy interesante, sobre todo porque hay muchas funciones dentro de recursos humanos que ni siquiera toman decisiones data-driven. Un poco la décima tendencia habla sobre el incremento en la inversión de aquellos empleados que no están en nuestra plantilla, ¿no? Y que se vincula con la segunda, que es la fuerza laboral más allá del concepto de empleado que tenemos definido actualmente. Y la onceava tendencia, que es darle nueva forma al aprendizaje en el lugar de trabajo. Entonces, yo les platicaba al inicio, a mí me sorprendía un poco que cuando revisé este artículo por primera vez, dije, chin, no hay nada que haga mención explícita a la experiencia del colaborador. Pero cuando lo empecé a leer, a partir de lo que les platico ahora, de lo que me di cuenta es de algo que está en el trasfondo de esto. La verdad es que todas estas cosas o bien anteceden o bien son consecuencia del enfoque en la experiencia del colaborador. Si nosotros queremos, por ejemplo, crear organizaciones que inspiren un propósito, es porque lo que necesitamos es mejorar la experiencia y la trascendencia de nuestros colaboradores al trabajar con nosotros. Si nos enfocamos en diseñar estrategias de recursos humanos en el metaverso, es porque la experiencia de las personas como consumidores va para allá. Y mal haríamos en recursos humanos, como lo hemos hecho muchas veces, en quedarnos atrás de esa tendencia, argumentando que esto es el trabajo y que el trabajo tiene que estar separado de la experiencia personal de nuestros colaboradores. Si nosotros queremos mejorar las habilidades de nuestros líderes y managers, es porque necesitamos que brinden mejores experiencias a las personas, porque al final del día,
Nosotros siempre decimos que los líderes y los gerentes son la correa de transmisión de la cultura y de la experiencia del colaborador que tú brindes o que tú diseñes, perdón, desde la alta gerencia o desde recursos humanos. Si tú no enseñas y habilitas a los líderes a transmitir esa experiencia, puedes tener el mejor espacio físico, la mejor tecnología, pero tal vez los líderes no lo implementarán de la manera más adecuada. Y entonces, analizando estas tendencias, me di cuenta de que la verdad es que la experiencia del empleado ya está implícita en cada una de las tendencias que están en el mercado el día de hoy. No solamente lo habla la academia Academy to Innovate HR, también me encontré, por ejemplo, este artículo de Gartner, que es una consultora muy importante también de recursos humanos, y que habla, por ejemplo, aquí sí lo hacen explícito, de que de una muestra de más de 800 líderes en 60 países, en tercer lugar, con un 47%, de los líderes considera que Employee Experience es una prioridad, ¿no? Un poquito después del diseño organizacional y el change management, y un poquito después de la efectividad de los líderes y los managers. Y ya decía yo en la lámina anterior, ¿no? La efectividad de líderes y managers se traduce en que le entreguen una buena experiencia a sus colaboradores. Los líderes tienen una gran misión en nuestras organizaciones, y es entregar resultados para entregarle valor al negocio. Pero eso no lo pueden hacer solos, lo tienen que hacer acompañados de sus equipos. Y si los líderes no son capaces de brindar una buena experiencia laboral a sus equipos, entonces no serán capaces de entregar buenos resultados, vinculando el punto de efectividad de los líderes con la experiencia del empleado. Eso por un lado. Pero por otro lado, lo veremos más adelante, el diseño organizacional tiene que responder a algo, ¿cierto? Nosotros organizamos a nuestras empresas en torno a algo. O bien hay modelos, por ejemplo, basados en una cadena de valor, ¿no? Tenemos que entregarles ciertas cosas a nuestros clientes o a nuestro mercado, y a partir de ello estructuramos a nuestra organización, la diseñamos. Pero ese diseño no es nada más a nivel de la estructura, a nivel del organigrama o del número de empleados por área o de las áreas funcionales y de cómo se comunican. También ese diseño organizacional va más allá de eso, va sobre la cultura que queremos instalar en la organización, sobre los canales de comunicación que estamos implementando, sobre los rituales de colaboración que queremos diseñar, que queremos promover al interior de nuestra organización, si nuestra organización será híbrida o será remota o 100% presencial, etcétera, etcétera. Y ello forzosamente toca la experiencia del colaborador. Y respecto del change management, hace algunos días publiqué con mi lista de contactos más cercanos un artículo que habla sobre la ineficiencia del change management como gran tendencia de cambio. Y mi hipótesis, que ha sido bastante validada por algunos de mis clientes, es el change management se da de manera natural cuando hay una resistencia al cambio o cuando anticipas una buena resistencia al cambio. Va a haber un cambio de sistema, o va a haber una reducción, o va a haber algo que tenga que llevar a cabo la organización, y de inmediato tiene que volverse muy buena gestionando ese cambio. Lo que propone la experiencia del empleado, en lugar de gestionar el cambio, es anticiparlo, no para evitarlo, no para dejar de incomodar a la gente, sino para que dentro de ese cambio que tengas que hacer, tomes en cuenta a tus colaboradores, tomes en cuenta lo que ellos necesitan, lo que ellos requieren o desean para habilitar a tu organización hacia el éxito. Y en la medida en que se invierta mucho más en experiencia del empleado, se va a invertir o se va a empezar a invertir menos en change management. Al final del día, el diseño centrado en la persona está basado en eso, en el cambio, porque entendemos, y lo hemos entendido hace 3 años de manera muy abrupta, que la única constante es el cambio, y que la única forma de mantenernos vigente es adaptándonos a ese cambio. Y bueno, no hablaremos, por ejemplo, del reclutamiento, en donde lo que haces es optimizar la experiencia del candidato, o del futuro del trabajo, que prácticamente ya está viviendo con nosotros el día de hoy, y que todas aquellas tendencias, paradójicamente, todas aquellas tendencias que hablan del futuro del trabajo son tendencias que la lógica del consumidor ha vivido en los últimos 5 años, o 5 años antes de que lleguen al futuro del trabajo.
Se hablaba de inteligencia artificial, apenas se empieza a posicionar en la mente de los consumidores desde hace 3 años, y apenas estoy seguro que será una tendencia para 2024. Se hablaba de experiencia al colaborador desde hace 8 o 9 años tal vez, pero es una tendencia que había estado hace 15 o 20 años en la orientación de la experiencia hacia el cliente o hacia el usuario. Es decir, aquellas cosas que se basan en el futuro de lo que nosotros conocemos como el trabajo o el ambiente laboral, siguen la suerte de lo que pasa en el mundo el día de hoy. Y la experiencia del colaborador lo que quiere hacer es cerrar esa brecha, que no hay una brecha tan amplia, por ejemplo, entre la tecnología que viven nuestros colaboradores, ustedes mismos como usuarios en su vida diaria, ¿no? Digamos, con un dispositivo como un teléfono móvil o con herramientas tecnológicas de vanguardia, de grado de consumidor, y la tecnología que todavía, lastimosamente digo, la tecnología que sufrimos en el lugar de trabajo. Y esa brecha la quiere cerrar el modelo de experiencia del colaborador. Quizá uno de los artículos que mejor me describen todo lo que quiero transmitirles el día de hoy es el que publica Deloitte Insights. Por cierto, estoy hablando de empresas de consultoría que hablan sobre este tipo de modelos en estos días, ¿cierto? O sea, estamos a finales de febrero, son artículos e investigaciones que se documentaron quizá en el último trimestre de 2022, muchas de ellas en las primeras semanas de 2023, ¿no? Y fíjense cómo las tendencias que establece Deloitte se basan en 3 grandes paradigmas. El primero de ellos, en enmarcar el desafío. Enmarcar el desafío pensando como un investigador, ¿sí? Y lo que nos dice esta tendencia es, nosotros necesitamos activar nuestra curiosidad y ver toda decisión que tomemos como un experimento, no para generar el gran resultado, sino para generar insights. Si nosotros pensamos en el método científico, de eso se trata, ¿cierto? Simplemente piensen en esto. En 2020, mediados de 2020, no había una vacuna contra la COVID-19, ¿cierto? Y la manera en que el día de hoy una muy buena parte de la población mundial está vacunada es porque la gente que lo desarrolló siguió este método. A partir de la curiosidad y de enfrascar o de enmarcar, perdón, un desafío, pudieron experimentar y diseñar una solución que después pudieron escalar a toda la humanidad, pero siempre pensando como un investigador, ¿cierto? Con curiosidad, cuestionando las decisiones, viéndolas como experimento y a partir de ahí generando insights. En segundo lugar, la tendencia que establece Deloitte es, bueno, establecer un nuevo camino. ¿Cómo le hacemos para co-crear la relación que existe entre la organización y nuestros colaboradores? ¿Sí? Necesitamos crear nuevas reglas, nuevos límites y una nueva relación. Entonces, 2 elementos que resalto aquí, la experimentación y la co-creación. Y ahora verán por qué. Y un tercer elemento, el diseño hacia el impacto. Necesitamos generar organizaciones y experiencias que creen impacto para su negocio. Claro, nunca hay que dejar de lado la orientación al negocio, pero también para los trabajadores, para los accionistas y también para la sociedad. Jacob Morgan, en el libro Employee Experience Advantage de 2017, que mencionaré con más detalle más adelante, nos habla de la importancia de que la cultura promueva precisamente esas 3, ¿no? Las personas, el planeta y las utilidades. Y esta tendencia se vuelve cada vez más importante, por ejemplo, en un año que estará marcado por una recesión económica importante, pero también por otros fenómenos como las acciones bélicas en otras partes del mundo, la inflación, ¿no? Esta que se acentúa con la recesión económica, y ello impacta muchísimo en las personas que colaboran en nuestras organizaciones y en nuestras organizaciones mismas. Así que necesitamos hacer estas 3 cosas: pensar como investigadores en un enfoque experimental, co-crear lo que queremos hacer, ya no desde la perspectiva única y que a veces pensábamos infalible del líder de recursos humanos, y diseñar con impacto, diseñar pensando en cuál va a ser el resultado final de la relación que creemos con nuestros colaboradores. Así que
algo que yo les quiero transmitir con esto es, en resumen de esta primera parte, ¿no? Hay un montón de tendencias, yo les diría, todas ellas tienen que ver con experiencia del colaborador. Si acaso la primera respuesta que quisiera que se llevaran es el mundo de recursos humanos, no lo digo yo, lo hablan artículos importantes de consultoras que han hecho investigación y que se dedican a esto, señalan como la importancia del codiseño, de la experimentación, que son claves para la experiencia del colaborador, y de muchas tendencias que podrían ser como muy vanguardistas o sonar incluso muy aspiracionales, ¿verdad? Que no podríamos alcanzar desde nuestro escritorio, y que todas ellas en cierta medida están conectadas en la experiencia del colaborador. Nosotros hablamos siempre de que el día de hoy hay un incremento en la popularidad de este término. Creo yo que estamos tarde, por cierto, ante un cambio de paradigma en donde vamos a transitar de un modelo operativo de recursos humanos que ahora les platico hacia un modelo centrado en la experiencia del colaborador. Un modelo que promueva que las áreas de recursos humanos desarrollen productos y servicios y que los vayan iterando constantemente para mejorarlos en un ambiente experimental, en un ambiente de diseño y en un ambiente colaborativo, porque cada vez también necesitamos generar mucho más momentos que impacten en la vida de nuestros colaboradores. Y esto tiene muchas razones, ¿no? Podríamos hablar de dos muy sencillas. La primera de ellas es entre mayores momentos o mejores experiencias le brindemos a nuestra fuerza laboral, más productivos y más eficientes y mejores resultados vamos a tener. Pero la otra cosa es muy cierta, fíjense, les platico una anécdota. Yo ayer grabé una charla para mi podcast con un colega español y me decía con mucha contundencia algo que a mí me dejó pensando mucho estos días, desde ayer y hasta hoy, ¿no? Decía él, ¿qué crees? Que la guerra del talento ha terminado. Y yo le decía, ¿cómo me puedes decir eso? La guerra del talento está más fuerte que nunca. Me dice, no, la guerra del talento ha terminado. La guerra del talento entre el talento y las organizaciones ya terminó y la ganó el talento. El talento el día de hoy tiene la sartén por el mango. El talento, la gente, las personas son las que mandan y se han probado a sí mismas que tienen la posibilidad de cambiar de trabajo, de dejar su trabajo y de entregarse o bien a otra profesión, o bien cambiar de empresa, o bien mezclar distintas empresas. La guerra del talento la ganó el talento y nosotros tenemos que hacer algo para que el talento quiera estar con nosotros. Y esa es una reflexión muy interesante que me dejó Rafa el día de ayer, que suscribo, por cierto, porque creo que tiene mucha razón. Necesitamos encontrar nuevas maneras. Ya no hablemos de retener, ¿eh? Ya ese término quedó en el pasado. Si acaso podríamos hablar de fidelizar, pero también podríamos hablar de hacer que la gente decida quedarse con nosotros, en primer lugar. Pero por otro lado, también de que nos puedan voltear a ver esas marcas empleadoras que todo mundo señala como top of mind, ¿no? Pensemos en Google, en Facebook, en Amazon. Cada vez están mostrando mayores desafíos para atraer y hablarle a una fuerza laboral más innovadora, más inquieta y más nómada, digámoslo de alguna manera. Y entonces necesitamos hacer algo para que esa fuerza laboral se sienta atraída hacia nosotros. Y lo último que quiero comentar en este punto es, eh, la experiencia del empleado lastimosamente ha tenido mucha popularidad como un cambio de nomenclatura. Yo quería aquí preparar una lámina, pero no tuve como que los elementos para probarlo, ¿no? Empíricamente. Pero lo que yo sí recuerdo, porque yo me dedico a esto desde hace poquito más de 4 años, que cuando yo empezaba a hablar sobre Employee Experience y a platicar y a buscar a gente que quisiera estar interesada en este concepto de Employee Experience, me encontraba, hice una búsqueda en LinkedIn y el número lo traigo más o menos bien guardado, alrededor de 600 personas en mi red de primer contacto y segundo contacto coincidían con este término. Además, muchos de ellos ubicados en Europa, en Estados Unidos. ¿Es cierto? O sea, todavía la gran mayoría de la gente que se dedica a recursos humanos traía un título como de HR Business Partner, de 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 Bu
director de recursos humanos, gerente de recursos humanos. El día de hoy, de hecho, ayer hice la misma búsqueda y aproximadamente en mi red de primer y segundo contacto en LinkedIn, estamos hablando de 16,000 personas las que tienen ese nombre. Sin embargo, cuando yo busco entablar conversaciones con ellos a través de mensajes o a través de publicaciones, todavía hay mucha confusión, todavía hay mucha gente que pretende, tal vez desde el punto de vista de la alta dirección, que el responsable de recursos humanos sea el encargado de organizar los snacks en los convivios que se tienen, ¿no? O sea, el responsable de coordinar las campañas de vacunación o los eventos de fin de año. Todavía creo que hay mucho ruido en torno a Employee Experience, pero hay que desmenuzarlo muy bien para entender bien qué es. Y quizá por eso me gustaría hablarles de esto. Venimos nosotros de un proceso de evolución o de transformación en recursos humanos. Veníamos de un proceso en donde desde hace muchísimo tiempo hemos operado con un vehículo como este. Un vehículo que es bastante confiable, ¿no? Quien no ha manejado un Volkswagen en México les llamamos bocho o bochito. No sé si tenga otros nombres en otros países, será interesante saberlo. Eh, y, y hemos venido queriendo adaptar este vehículo, ¿no? Y lo que hemos hecho es, yo siempre hablo, tunear este vehículo, ¿no? O sea, ver de qué manera se puede ver más bonito, puede adaptarse mejor a lo que necesitamos hacer, pero al final del día, el motor, la carroza y la posibilidad que tiene este vehículo, pues siguen siendo las mismas. Cuando lo que necesitamos el día de hoy es cambiar completamente de vehículo. Cambiar completamente de vehículo porque estamos en un paradigma que se creó en 1997. ¿Alguien sabe qué pasó en 1997 en términos de la gestión de recursos humanos? ¿Cuál fue el granito que se publicó en 1997 en recursos humanos? A ver si alguien tiene alguna idea, sería genial leerla aquí en el chat. Y si no, no se preocupen. A ver, voy a dar un par de segundos más. Pero bueno, en 1997, Dave Ulrich publica el modelo operativo de recursos humanos que prevalece el día de hoy, que es el modelo que busca tener, donde establece que el líder de recursos humanos o el área de recursos humanos debe tener 4 roles fundamentales en la compañía y que para hacer eso lo que necesita hacer es volverse eficiente, estandarizar procesos y ser como muy general, ¿no? Y en la medida en que el área de recursos humanos establezca como esa masa crítica o evolucione a partir de ese modelo, que además me parece muy, muy interesante y muy necesario en esa época, entonces se va a ganar esa mesa, ese lugar en la mesa estratégica de las organizaciones, ¿no? Y yo reitero, creo que era un modelo o fue o es, que tal vez es lo malo, un modelo que resolvió muchos problemas para la gestión de talento. El gran problema es que tal vez es un modelo pues bastante viejo y simplemente para botón de muestra investigué rápidamente ayer, ya saben, en Google, inventos de 1997. ¿Y saben con qué me encontré? Con esto. O sea, estamos operando un modelo de recursos humanos el día de hoy que fue creado el mismo año, o de hecho un año después, que se creó el Tamagotchi. El Tamagotchi el día de hoy no existe y sin embargo, esta matriz de 4 cuadrantes sigue dominando en la gran mayoría de las organizaciones el modelo operativo de recursos humanos. Un modelo operativo que decía que las áreas de recursos humanos debían cumplir con estos 4 acuerdos o con estas 4 especializaciones o expertices. Volverse socio estratégico del negocio, ser un agente de cambio, ser un experto administrativo teniendo una infraestructura eficiente y ser un employee champion, ¿no? Escuchar y resolver las demandas de los empleados. Yo creo que es un gran modelo. De hecho, hace algunos meses escuché una entrevista que le hacían a Dave Ulrich y algo que él comentaba es el modelo lo entendieron muy bien, pero lo interpretaron mal, porque entendieron que todo se resolvía a partir de la
infraestructura eficiente, del expertise administrativo. Entendieron que seríamos un socio estratégico si éramos buenos administradores. Entendieron que resolveríamos los problemas de las personas si éramos buenos administradores, y entendieron que seríamos buenos agentes de cambio si éramos buenos administradores. Y en torno a ello hemos construido procesos y políticas generales para toda la población. Y lo que complementa este modelo es que lo hemos hecho basado siempre en mejores prácticas. ¿Quieres mejorar los niveles o los resultados de contratación de personal? Adopta estas 3 mejores prácticas. ¿Quieres mejorar la evaluación al desempeño? Adopta estas mejores prácticas. ¿Quieres mejorar tu onboarding? Adopta estas mejores prácticas. Y eso lo venimos arrastrando desde entonces, en una era en donde, si ustedes, por ejemplo, revisan sus teléfonos celulares, verán que la experiencia que ustedes viven es perfectamente personalizada. No se parece en nada a la experiencia que tiene su pareja, su mamá o su papá. En donde, si ustedes intentan comprar algo por Amazon, la experiencia que reciben es perfectamente personalizada. Entonces, estamos gestionando a personas en el trabajo con un entorno y bajo un modelo que no se parece en nada a lo que viven en su día a día. Y de ahí la necesidad que les planteaba en la lámina anterior de cambiar completamente de vehículo. Y ese vehículo para mí es la experiencia al colaborador. Para mí, la definición mejor lograda de experiencia al colaborador es la que propone una omisión aquí. Debería estar la fuente, que es el libro de Jacob Morgan de Employee Experience Advantage. Es la que propone Jacob Morgan en su libro de 2017, en donde nos dice, bueno, entendamos la experiencia del colaborador como la intersección entre la expectativa que tienen los colaboradores al ingresar o en cada uno de los puntos de contacto de nuestra organización, y el diseño intencional y organizacional que nosotros le propongamos a esos colaboradores, ¿no? Por eso hablaba hace un momento, una de las tendencias era el diseño organizacional. Bueno, es que ese diseño organizacional, si no se hace teniendo como insumo cuál es la expectativa que tienen nuestros colaboradores, tendremos organizaciones con nombres bien bonitos, pero que no resolverán ningún punto de dolor de la experiencia al colaborador. Y en consecuencia, estará en duda si realmente pueden aportar valor al negocio. Así que lo importante de la experiencia del empleado es precisamente estos 2 componentes. ¿Qué herramientas, qué metodologías, qué tanto te desgastas escuchando y entendiendo, empatizando realmente con las personas que colaboran en tu organización? Y cómo esos insights que al final del día te ofrecen, que por supuesto que deben estar orientados hacia el modelo de negocios, y es aquí donde cobra mucho sentido alejarnos o mantenernos alejados de las mejores prácticas. Todos esos insights, ¿cómo los encadenas en tu diseño organizacional? ¿Por qué digo alejarnos de las mejores prácticas? Porque si entendemos esta pequeña gráfica, entenderemos que las expectativas de nuestros colaboradores en nuestra cultura, en nuestra empresa, no se parecen en nada a las expectativas de aquellos empleados de Google que promovieron, por ejemplo, el primer gran experimento de semana laboral de 4 días o de trabajo remoto, o el primer gran experimento de dinámicas de integración virtuales, o el primer gran experimento del onboarding remoto, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que diseñar nuestra organización y lo que hacemos a partir de la expectativa que tiene el colaborador, y claro que sí, tomando mucho en cuenta pues el objetivo o los objetivos que tiene nuestra organización. Ahora, algo bien importante también es determinar qué no es Employee Experience, porque también se habla mucho de lo que no es. Employee Experience no es el engagement, no son los eventos virtuales o de integración, no es organizar los snacks, no se limita a la marca empleadora. De hecho, la marca empleadora, si hablamos de este modelo, la marca empleadora tiene mucho que ver con esto, ¿cierto? Porque lo que hace es entender la expectativa de nuestros candidatos y ver qué les ofrecemos previo a su integración en nuestra organización. Por supuesto, forma parte de la experiencia, pero la experiencia del empleado es mucho más amplia. La experiencia del empleado no es la flexibilidad laboral.
hay anuncios que ofrecen una gran experiencia del empleado porque dan muy buena flexibilidad laboral, pero que creen que adentro tienen líderes que no conectan con sus colaboradores, no tienen buenas prácticas de bienestar, ¿no? Emocional, por ejemplo, no toman en cuenta para nada lo que piensan los colaboradores, simplemente se limitan a ofrecer viernes por la tarde libres, ¿no? O 2 días trabajar desde casa. Y eso no necesariamente tiene que ver con la experiencia al colaborador, ¿no? En el libro que mencionaba antes, de hecho, Jacob Morgan habla de 3 ambientes que son típicos para dar una buena experiencia a tus colaboradores. Un ambiente físico, un ambiente tecnológico y un ambiente cultural. El ambiente físico lo establece a partir de que haya suficientes espacios físicos adecuados para la colaboración que queremos promover en nuestra empresa, espacios que sean buenos y que la gente se sienta orgulloso, por ejemplo, de traer a sus invitados, ¿no? A su familia, a sus amigos. La tecnología habla de cómo se puede cerrar la brecha entre la tecnología que tenemos como grados de consumidor, como consumidores nosotros, y la tecnología que está visible y disponible para nuestra fuerza laboral. Y quizá el componente más importante es la cultura. Un componente, si no me equivoco, de 14 o 15 variables, en donde habla mucho de esta orientación hacia la persona, de los líderes, de las oportunidades de aprendizaje, de entender qué es lo que busca mi población y de cómo conectar esa cultura con nuestro espacio de trabajo, con el propósito de la organización. Sin duda uno de los pioneros en los casos de los que más me gusta mencionar, de hecho, honestamente es el pionero por el cual yo me inspiré mucho a introducirme muchísimo en el tema de Employee Experience, es Mark Levy. Mark Levy, de 2013 a 2018, fue el director de experiencia del empleado en Airbnb. ¿Por qué una empresa como Airbnb se volcó a partir de Mark Levy hacia el modelo de experiencia al colaborador? Bueno, ustedes deben de saber que Airbnb es una plataforma de renta de espacios, ¿no? Que es una plataforma que no tiene un solo bien inmueble y que más bien se apalanca o ofrece toda su propuesta de valor a partir de publicar espacios de otras personas, ¿no? Y se ha vuelto muy, muy rentable. Previo a la pandemia, estaba a punto de salir pública hacia la bolsa de valores y retuvo esa salida, pues porque obviamente es un modelo de negocios que se recarga fuertemente pues en la renta de espacios físicos, y ante la pandemia, pues inminentemente pues tuvieron que bajar sus operaciones. Ahora les platico un poco de eso que también tiene mucho que ver con la experiencia del empleado. Pero el punto es que Airbnb experimentó de 2009, 2010 a 2013, 2014 un modelo de crecimiento muy exponencial, y lo hizo a partir del modelo de Design Thinking y que después sofisticó bajo el modelo de Customer Experience. Y es un modelo como el que les platicaba que plantea Deloitte, súper experimental, ¿no? Rápidamente les cuento, Airbnb en sus primeros días estaban a punto de quedarse sin dinero, habían recibido una primera ronda de inversión y estaban a punto de quedarse sin dinero porque la gente entraba, veía las propiedades y simplemente no reservaba. Y a partir de un ciclo rápido de ideación, determinaron que un factor que podría estar incidiendo en ello era la calidad de las fotografías que había en las localidades, ¿cierto? En las habitaciones y en los inmuebles a rentar. Y lo que hicieron fue un experimento. Contrataron a un fotógrafo profesional en San Francisco y se fueron a 5 o 10 propiedades que tenían en la plataforma y les dijeron: queremos mejorar las fotografías que tienes en tu propiedad, déjanos tomarlas con este fotógrafo y nosotros nos encargamos de subirlo. Y a través de este modelo experimental, lo que pudieron determinar de manera muy rápida es que podían escalar mucho más ese nivel de servicio. De hecho, se empezaron a llenar mucho más esas habitaciones que habían tenido mejores fotografías a aquellas que no. Y eso les detonó este mindset experimental que después los llevaría a convertirse en la empresa que son el día de hoy.
Y cuando Mark Levy entra en 2013, pero en realidad en 2015, es cuando decide abandonar el modelo tradicional de HR y enfocarse hacia el modelo de experiencia del colaborador, buscando, en primer lugar, ante el gran desafío que tenía de tener una empresa con un crecimiento acelerado en nivel de número de personas, involucrando a todos en el codiseño de las iniciativas y de las experiencias que querían utilizar, utilizando, por cierto, herramientas de Customer Experience, fíjense. Siempre traduciendo o tratando de traducir esa experiencia en un valor al negocio. ¿Cómo esto que estoy haciendo acá puede afectar realmente la cultura o el negocio? Por ejemplo, una de las prestaciones que tiene Airbnb a la fecha, aunque la mitigó un poco con la pandemia, fue la de que te dan un presupuesto que va de los 250 a los $750 para que tú puedas trabajar desde cualquier parte del mundo, ¿no? Utilizando la misma plataforma. Y dos cosas más. Un enfoque auténtico en donde la experiencia de Airbnb tenía que ser única. No podíamos copiar las mejores prácticas de otras empresas y tenía que evolucionar constantemente. No se valía que porque ya habíamos descubierto una buena experiencia para nuestros colaboradores, teníamos que limitarnos a ella. Y de hecho, les decía yo, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos es el de Airbnb, en un espacio físico que es bien agradable, en donde te puedes sentir cómodo, un espacio físico, por ejemplo, que conecta perfectamente con la cultura. El propósito de Airbnb, por ejemplo, es crear un mundo en donde puedas pertenecer a cualquier lugar. Y eso se ve en su headquarter principal en San Francisco, en donde una de las salas, por ejemplo, se llama Santorini, que es uno de los mejores destinos que tiene Airbnb en el mundo. Y es una sala acondicionada para que te sientas que estás en Grecia. Qué mejor manera de conectar el propósito de la organización con un espacio físico. Y lo que les decía, en 2020, el 5 de mayo de 2020, Airbnb toma la decisión, la dura decisión de hacer un recorte de una cuarta parte de su plantilla a nivel mundial. Y había muchas empresas, obviamente, dentro de esta y otras industrias que lo hicieron. Pero lo interesante es el enfoque de Brian Chesky, que es el CEO y cofundador de Airbnb, para hacerlo. Lo primero que hicieron fue establecer una cuota de 25%, una cuota que, dicho por Brian Chesky, era muy dolorosa, pero era lo suficientemente profunda como para no tener que volverlo a hacer después. Y eso de inmediato mitiga la incertidumbre del 75% que se queda, sabiendo que la gente que se queda porque se confía en ella y porque pues no había mucho que hacer. Pero ¿qué pasa con ese 25%? Ese 25% entra en un programa de alumni. Se les dio una liquidación mucho más allá de lo que exige la ley en Estados Unidos, además de que se hizo todo un portafolio y toda una marca del talento Airbnb. Y todas esas personas que salieron, la empresa hizo un esfuerzo muy importante por promover su currícula, su talento con otras empresas. Y eso ayuda mucho a mitigar este layoff, ¿no? De hecho, uno de los mensajes más importantes es este, el de Brian Chesky, que le hace a toda su fuerza laboral, agradeciéndoles, reconociendo que es un momento difícil y que pues, tienen que hacerlo, pero también explicándoles todo lo que hizo Airbnb en ese momento tan difícil para minimizarlo, a pesar de que pudiera parecer que no se minimizó, pero también para humanizar ese proceso. Y el último ejemplo es el de Adobe. Adobe, que es un ejemplo que señala el libro de Jacob Morgan, es un espacio físico que promueve el bienestar de las personas, ¿no? No solamente con gimnasios y eso, sino también con elementos, por ejemplo, en donde puedes convivir al aire libre con tus colaboradores, en donde siempre, por ejemplo, todos los colaboradores de Adobe tienen acceso ilimitado a la suite de todos sus productos, que quienes sepan algo de diseño, por ejemplo, sabrán que no son los más baratos programas que hay en el mundo, ¿no? Y un espacio, por ejemplo, que fomenta mucho el aprendizaje continuo y la innovación. Y este y otros elementos hicieron que en 2020 Adobe ganara como en Glassdoor uno de los mejores lugares para trabajar en Estados Unidos. Es importante hablar de Glassdoor porque a diferencia de otros rankings o sí, sobre todo rankings que hay en Latinoamérica muy bien posicionados, Glassdoor se construye a partir de la voz del empleado, ¿sí? Y las recomendaciones que hace el empleado. Muchos de los rankings que existen el día de hoy se basan en cuestionarios que hay que llenar,
auditorías que hay que documentar y a partir de ello puedes o no aparecer en estas listas, ¿no? No quiero minimizarlos, pero Glassdoor lo que busca más bien es hacerle mucho eco a la voz del empleado y a partir de ello profundizar como en cuáles son esas mejores empresas para trabajar. Y finalmente, por si todavía no queda muy claro, ¿por qué hablar de Employee Experience en 2023? En el mismo libro, el autor hace un experimento y evalúa el desempeño financiero de empresas que cumplen con un perfil, ¿sí? de organizaciones experienciales que él les llama, ¿no? Son cerca de 17 organizaciones experienciales y las compara contra aquellas que no tienen esas características. Y a partir de ello establece una serie de indicadores, ¿no? Y se pone a evaluar, por ejemplo, que las empresas que son experienciales tienen en promedio ventas por empleado 2.8 veces superiores a aquellas que no lo son, que tienen una utilidad por empleado 4 veces mayores a aquellas que no lo son y que tiene un crecimiento de los empleados de 1.5% más de aquellas empresas que no son experienciales. Es decir, él puede documentar mediante datos, además de empresas públicas, que las empresas que son experienciales tienen un desempeño financiero superior a aquellas que no lo son. Así que para terminar la charla del día de hoy, les platico, digo, esto salió en 2017 y me parece además muy vigente, ¿eh? Pero les platico esto que salió literalmente el trimestre pasado. Fíjense, entrevistan a 128 líderes de recursos humanos para preguntarles sobre los mayores elementos de innovación sobre recursos humanos hacia el futuro, ¿sí? Y de todos los líderes de recursos humanos que entrevistan, el 24% establece que la innovación que va a tener el mayor impacto en el futuro de recursos humanos es ser excelentes en la experiencia de nuestros colaboradores. Y el artículo que está bien interesante, por cierto, aquí dejo la fuente, habla de 5 modelos emergentes que están surgiendo a partir de esto, de las innovaciones y de nuestros tiempos. Y nos habla de 5 modelos. El primero siendo el modelo de Ulrich Mass, en donde es como el modelo de Ulrich, pero digital, ¿no? Con centros de excelencia a nivel central, pero con un alcance gracias a la data global, ¿no? Y digital, ¿no? El segundo modelo es el abrazar la agilidad, reduciendo, por ejemplo, el número de HR Business Partners, pero generando pools de talento que se enfoquen como squads de agilidad, squads ágiles. El tercer modelo es el modelo que se basa en la experiencia del colaborador. El cuarto modelo es un modelo que delega por absolutamente la función de recursos humanos hacia los líderes y habilita a los líderes para que sean ellos los managers de recursos humanos. Y el quinto modelo es un modelo que está más bien basado por la inteligencia artificial, en donde recursos humanos solamente se mete muy poquito a los detalles y toda la experiencia o todos los puntos de contacto están completamente basados en inteligencia artificial. De los 5 modelos, con un 47%, el de Ulrich Mass es el más implementado o el que tienen más ganas de implementar los líderes de recursos humanos. Y con un 46%, es decir, un punto porcentual abajo, está el modelo EX Driven. Lo que nos habla, por un lado, de la ambición y de la aspiración por implementar cada vez más un modelo que se base en la experiencia del colaborador, pero por otro lado, también nos habla de la incertidumbre que tienen los líderes de recursos humanos de soltar lo que ya saben que funciona, que es el modelo de Dave Ulrich. De ahí la importancia de preguntarles finalmente lo siguiente. La pregunta no es si vas a implementar Employee Experience en tu organización. La pregunta es cuándo lo vas a implementar. Y les dejo esta pregunta y les cedo la palabra a Carla para que me hable de sus preguntas y podamos platicar de lo que sigue. Excelente, Antonio. Muy interesante todo lo expuesto el día de hoy. Muy bien. Ahora lo que corresponde, y voy a
proceder a compartir pantalla para ello, es la tan esperada ronda de preguntas. Para ello les agradecemos ir colocando sus preguntas por medio del chat de Zoom. Vamos a estar leyéndolas. Muy bien. Ya tenemos varias preguntas en realidad. Vamos a empezar con algunas de ellas. Nos dice Jesús Paiva: ¿cómo convencer a la promotoría de una empresa educativa desde recursos humanos a invertir en experiencia del colaborador? Gracias, gracias Jesús. Bueno, creo que el webinar en su conjunto se trató de todo esto, pero cuando hablamos del C-suite o de los grupos directivos, hay dos cosas que les preocupa. Uno, ¿cómo esto le va a entregar valor a mi organización? Y acá hemos hablado de algunos indicadores de negocio, de rentabilidad, de crecimiento, etcétera. Y bueno, habría que indagar un poco más en esa empresa educativa, pero normalmente las organizaciones educativas se caracterizan por siempre estar a la vanguardia de la innovación, y el hecho de poner siempre al empleado en el centro y de ver qué necesita y cómo puede mejorar, pues nos ayudará también a traducirlo eso en una mejor propuesta de valor para nuestros clientes. Yo creo que esos son dos buenos elementos que puedes explorar de inmediato. Lo máximo, Antonio, gracias. Otra pregunta de Dayana Garces nos dice: ¿cuáles serían los roles actuales del área del talento humano y cuáles estrategias o herramientas son ganadoras para promover la experiencia del colaborador? Excelente pregunta. Bueno, en un modelo, digamos, de experiencia del empleado, los modelos que que yo he ayudado a consolidar o que empresas que considero muy buenas y que lo están haciendo, tienen como por lo menos, digamos, tres etapas de roles, ¿cierto? Un rol de escucha, un rol de insights o de people analytics que concentra y analiza muy bien la información que está sucediendo en nuestra organización, y que con esos insights genera, digamos, un catálogo o una pila de proyectos de diseño, ¿no? De cómo podemos esto generarlo en una solución que se pueda volver escalable en la organización. Pensemos en organizaciones grandes, ¿no? O maduras. Después viene un rol de diseño. El Employee Experience Professional debe de tener un rol muy importante de diseñar y de codiseñar con el colaborador, ¿no? Entender muy bien sus necesidades y a partir de ahí, a través de metodologías consistentes y herramientas validadas, correr ciclos de diseño para poder identificar si la solución que propone es viable o no. Y una vez identificada esta solución viable, le tocará idealmente a un equipo ágil, ¿no? A un squad ágil, implementar esa solución a través del uso, pues sí, normalmente ya no hay de otra, ¿verdad? A través del uso de metodologías ágiles para que rápidamente se puedan implementar y validar ya en nuestra organización. Yo creo que esos son como tres grandes roles o tres grandes etapas que tú puedes tener, y eso lo puedes dividir, digamos, cómo cambia el modelo de HR Business Partner a este. El HR Business Partner no desaparece el 100%, sino tiene un rol mucho más de escucha y de resolución en donde pueda resolver, pero también de codiseñador con el colaborador. Y hablando de las estrategias o herramientas, yo te hablaría mucho del diseño centrado en la persona. El diseño, el design en general, que hay muchísimas variantes de él, pero pensemos en el design thinking, por ejemplo, promueve empatizar muy bien con tu colaborador o con el usuario de tu servicio y llevar a cabo un ciclo que te permita entender muy bien el problema, desarrollar una solución, prototipar la solución y validarla. Y ese ciclo consistente y constantemente siempre te va a arrojar resultados que mejoren la experiencia del colaborador. Así que pues sería una buena herramienta a considerar. Lo máximo. Tenemos otra pregunta que nos dice: ¿cómo iniciar el tránsito de los modelos tradicionales de gestión humana al nuevo modelo de Employee Experience? Igual es una gran pregunta. Yo creo que, Dayana, ese es un tema que es como que el santo grial de lo que yo hago, ¿no? Lo que más cuesta trabajo es la resistencia a abandonar, porque todo el mundo el día de hoy quiere conocer Employee Experience, quiere hacer Employee Experience, pero cuando les platicas un poco de qué es lo que tienen que hacer
para empezar a adoptarlo bien, entonces se dan cuenta que tienen que cambiar muchas cosas. Yo lo primero que hablaría es a nivel de mindset, ¿cierto? A nivel de mindset lo que necesitas es aprender y desaprender. Aprender cuáles son las nuevas herramientas, las nuevas metodologías y cómo puedes adaptarlas en el ciclo de vida del colaborador, pero también desaprender de esas llamadas mejores prácticas o de procesos generales y de entender que en tu organización puede haber distintos segmentos de población, distintos tipos de personas y entender que para todos ellos necesitas diseñar. Eso por un lado. Y de manera muy tangible a mí algo que me ha resultado mucho es agarrar un proyecto. Tienes que rediseñar un proceso de onboarding, por ejemplo. Bueno, pues en vez de que lo hagas a partir de lo que hay en el mercado, ¿no? Pensemos en programas o en herramientas tecnológicas o en experiencias de caja, ¿no? O que estén como muy, muy bien establecidas. Empieza preguntando, bueno, ¿cuál es el recorrido que le quiero brindar a mi colaborador? Ese recorrido, ¿en qué se parece o en qué se diferencia al que está establecido el día de hoy? Y esas diferencias, ¿de qué manera se pueden ir optimizando? Y una vez que lo hayas diseñado, pregúntales nuevamente a tus colaboradores si esa nueva solución que generaste realmente responde o resuelve algún problema que ellos hayan tenido. Si no, antes de que lo implementes, rectifica y no pierdas recursos o tiempo valioso en resolver algo o en implementar algo que no has validado antes. Ahí radica la importancia de agilizar la implementación de un modelo de Employee Experience, en validar antes de implementar. Excelente. Tenemos otra pregunta de Reinaldo Calle, que nos dice, ¿cómo se puede mejorar la experiencia del colaborador en una empresa con alta rotación del personal en el área operativa? Fíjate, Reinaldo, que el año pasado colaboré en un proyecto justo en una empresa textil aquí en México que tenía mucha rotación operativa. Además, era una empresa de maquila. Entonces, esas empresas en el norte del país son muy, muy peleadas. El talento cambia y rota mucho. Pero algo que a nosotros nos ayudó mucho es no dar por sentado que la rotación es porque es, ¿no? O sea, que la rotación existe de manera inherente a la industria, sino empezar también a cuestionarte eso, ¿por qué existe esa rotación? E indagar mucho más en las causas y en las posibles soluciones para mitigarla. Cuando tú encuentras hipótesis, porque al final del día son eso, ¿verdad? Son hipótesis que pueden probar eso, entonces, lo que te toca hacer es correr experimentos muy rápidos. Ahí, por ejemplo, lo que nosotros determinamos es que una de las hipótesis que más fuerte presencia tenían es el tema de que la compensación no era tan clara desde que invitábamos al colaborador a trabajar en nuestra empresa. Y lo que hicimos fue ajustar el modelo de comunicación de esa propuesta de valor al empleado y empezó a rendir muy buenos frutos. No quiero decir que se acabó la rotación, simplemente lo que quiero decir es que se empezó a dar buenos frutos y empezamos a iterar ese experimento. Bueno, ahora que vimos que esta hipótesis ha quedado validada, ¿qué otra cosa podría estar explicando la rotación? Al final del día, la experiencia del empleado, hablaba yo de estos dos círculos, la expectativa y la realidad, y esa expectativa se alimenta de el entendimiento que tengamos de la expectativa y de las hipótesis que podríamos estar nosotros resolviendo, más bien de los problemas que podríamos estar resolviendo a partir de experimentos. Excelente. Otra pregunta que nos llega de Cóndor es, ¿Employee Experience abarca desde el onboarding, temas de bienestar, desarrollo? ¿Y cómo sabes o cómo puedes medir que lo haces bien con una encuesta de satisfacción laboral? Gran pregunta, Carl. La experiencia abarca todos los puntos de contacto que tiene un empleado con tu organización. No necesariamente empieza desde el onboarding, ¿no? De hecho, hemos desarrollado proyectos que empiezan desde lo previo a la marca empleadora, cómo la gente identifica que existes como lugar para trabajar. Ese es un primer punto de contacto. Y terminan no necesariamente con el desarrollo, sino incluso después de que salen de tu compañía. Los famosos programas e iniciativas de offboarding o alumni que te permiten ser muy humano al momento de, por ejemplo, tener que dar de baja a la gente.
¿Y cómo puedes medir bien lo que haces? Preguntando. Encuesta de satisfacción es un primer nivel. Y voy ahora mismo a contradecirme. Hay distintos modelos para evaluar la satisfacción o el cumplimiento de una experiencia al colaborador, ¿no? A nivel de checklist, tú podrías, por ejemplo, palomear si dentro de tu proceso de onboarding cumpliste con todo lo que tenías que cumplir. Y no necesariamente vas a tener una buena satisfacción. Sin embargo, el estándar el día de hoy para evaluar experiencias es algo que se le conoce como el Net Promoter Score, que aplicado a la arena de recursos humanos es el Employee Net Promoter Score, que te hace evaluar en una escala del 1 al 10 cuántos promotores existen de tu marca empleadora, cuántos pasivos y cuántos detractores. Ojo, advierto y se los he dicho a los alumnos que tengo en los cursos acá y en otras escuelas. Es un indicador bastante cruel, porque lo único que es bueno en ese indicador es tener 9 o 10, es decir, tener promotores. Todo lo que no sea 9 o 10 va a matar por completo ese indicador. Eh, y puede ser muy cruel, pero es el estándar de la experiencia porque tú solo aspiras a que quienes vivan esa experiencia te califiquen muy bien. Y todo aquello que no sea muy bueno, entonces tiende a mejorar, que ese es como el principal objetivo de ese indicador. Así que las encuestas de satisfacción puede ser, ¿no? O encuestas de clima también, pero el indicador por excelencia ahora es el eNPS y sobre todo, pues escuchar constantemente. Hay empresas que han migrado de encuestas de satisfacción laboral o encuestas de clima o engagement, tal vez semestrales o anuales, a un modelo mucho más constante de estar todo el tiempo preguntándole al colaborador para ir recabando información. Muchas gracias, Antonio. Tenemos espacio todavía para un par de preguntas más. Una pregunta de Jorge Luis nos dice, ¿cómo integrar al personal en crear las mejores experiencias laborales? ¿Cómo integrar al personal en crear? Ok, bueno, si te refieres a cómo, o sea, lo interpreto de dos maneras, cómo crear las mejores para integrar al personal. Precisamente aquí con nuestros amigos de Creatalento hemos diseñado, por ejemplo, un programa para el tema del onboarding y cómo podemos diseñar toda esa experiencia para la integración o este momento de onboarding. Y es muy bonito ese programa porque creemos que esa es la primera experiencia grande que tiene un colaborador en la empresa y que hay que hacer como más bien ser muy intencionales en cómo lo diseñamos. Y ahí lo que mostramos es todo el modelo de diseño aplicado a esta experiencia, empatizando con el usuario, generando programas, validando los programas, haciendo checklists y entregando como toda la lista de experiencias que quieres entregarle al colaborador. Es algo pues bastante amplio que no podría abarcar, pero creo que te lo puedo traducir así, ¿no? Tienes que ser muy empático con el nuevo empleado, entender qué es lo que espera y a partir de ello ser muy intencional en cómo lo diseñas, en cómo lo validas y en cómo lo implementas en el corto plazo. Lo máximo, Antonio. Vemos entonces todavía no ha llegado a otro mensaje. Sin embargo, también nos comenta Carlos. Dice, si eres una empresa de outsourcing de personal donde dependes del cliente que un colaborador sí o no, cuando no tienes que reubicar a alguien, eso genera malestar en el trabajador. ¿Cómo lo abordas? Híjole, yo creo que esa es una realidad de muchas de nuestras empresas en Latinoamérica. Hace un par de años tuve la oportunidad de darle mentoría a un líder de recursos humanos que estaba en esta situación. Es una empresa de seguridad que tenía que reubicar talento muy bueno, pero que tal vez el cliente ya no estaba satisfecho con ellos. Y no sé la verdad si lo logró o no. Mi recomendación siempre fue ser lo más humano posible durante ese proceso. Que la gente, si tiene que corregir o cambiar algo, entienda qué es lo que debe corregir, ¿no? Tratar siempre de resolver antes de terminar la relación o de transferirlo hacia otro lugar. Pero cuando es inevitable, sé lo más humano posible. ¿Qué cosas puedes hacer? Puedes ofrecerle o bien una salida muy decorosa, obviamente con todos los beneficios legales a que haya lugar,
o bien transferirlo a un sitio en donde él se pueda sentir más cómodo y sobre todo también ser muy transparentes, hablándole de que pues, no es algo propio de la persona, ¿no? Sino que pues, obedece a un proceso o alguna inquietud de alguien más y pues al final del día también ellos son nuestros clientes, ¿no? Porque gracias a los colaboradores es como nosotros podemos entregarle valor al negocio.